Hola, maestro. Buenos días. ¿Me escucha? Hola, 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 bonito día, Gaby, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Y usted, maestro Manlio, cómo está? Bien, mira, amanecimos afortunadamente como todos los días, ¿no? Sí, Ujú. sí, maestro. Gracias por conectarse. Gracias por regalarnos esta alrededor de una hora para platicar pues, por ahí con la gente que nos escuche, si nos están viendo. Hay gente interesada en la salud y pues usted es experto en salud, en medicina tradicional y vamos a ver hoy qué nos quiere compartir. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues un gustazo saludar a todos, a todas las personas que pues, nos hacen favor de regalarnos un momentito, ¿no? Y de escuchar lo que tenemos que compartir. Pues yo lo que quisiera expresar el día de hoy es reiterar esta visión de la medicina colectiva tradicional, ¿no? Como desde nuestra perspectiva, la vida en la Tierra es un solo tejido que está perfectamente relacionado, perfectamente eh, coordinado, organizado de una manera natural que requiere el bienestar de todos sus componentes para poder existir. Esa es la idea que quisiera yo seguir desarrollando, ¿no? Como Perfecto. todos somos parte de una integralidad y de una comunidad, un organismo que se llama Planeta Tierra y que la salud de todos depende de la salud del planeta. Esa es básicamente la idea. Perfecto, sí. Me parece muy interesante porque, pues sí, muchas personas no estamos concientizadas de lo que usted acaba de compartir y de lo general nos vamos a lo particular. Yo, ¿qué conmigo? ¿Qué con mi familia? Sin embargo, somos parte de un ecosistema, de una red que tenemos que cuidar todos de todos para poder tener una salud comunitaria o en general. Eh, la clase pasada bueno, usted empezó a platicarnos sobre este tema, la salud comunitaria, y es un tema muy importante, es un tema muy, muy general, pero que si nosotros empezamos a observar y no nada más a observar, a poner como esos pequeños granitos que qué sería lo que podemos hacer en lo individual para impactar en lo global. Pues en lo individual, yo pienso en ese sentido que estamos platicando, es el trabajo con el yo, precisamente, porque en la medida que trabajemos el yo, vamos a poder conectarnos de mejor manera con esa integralidad. Entonces, el yo es una idea, el yo es una construcción abstracta de la mente, ¿sí? Es una estructura o un constructo, podríamos decir, que se va formando desde antes de que nazcamos incluso, ¿no? O sea, el yo es algo que no es tan real en el sentido que es solo una idea, ¿no? Es la idea que yo tengo de mí mismo. Entonces yo me considero un individuo, pero desde ahí ya el yo no es preciso, porque decíamos la otra vez, cada célula es un individuo. Cada célula contiene toda la información genética necesaria para ser por sí misma. Hay organismos unicelulares, ¿no? De hecho, la vida comienza con los organismos unicelulares y de ahí se van haciendo colonias, se van haciendo agrupaciones de células, ¿no? Y van conformando ya los organismos o multicelulares
pluricelulares, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, cada célula nace, crece, se reproduce y muere. Y cada célula respira y se alimenta y saca los desechos de esos procesos metabólicos que tiene. Y tiene varias componentes una célula, ¿no? Como un organismo tal cual. Entonces, estamos formados por miles de millones de células. Y cada célula es un individuo. Entonces ya no soy un individuo, ya soy una multitud de individuos, miles de millones de individuos que forman mi cuerpo. Entonces desde ahí el yo es cosa de la percepción, de que la percepción no es la realidad. O sea, una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción de la realidad. Y lo que nosotros tenemos como seres humanos pues, es solamente la percepción de la realidad, de esa realidad, y la interpretamos de acuerdo a cómo estamos configurados. Nuestra idea del mundo, nuestra percepción del mundo, tiene que ver con nuestro yo y cómo nuestro yo está estructurado de tal manera que podemos ver el mundo de una o de otra forma, porque hay muchas culturas, no ven lo mismo el mundo, una persona de Nueva York a un amigo Wixárika de la sierra, ¿no? Que para él puede hablar con los árboles, él puede ver un animal mágico los sueños para ellos son realidad, parte de su realidad, y lo que le dice el sueño lo cumple. Si en el sueño le dice, no, pues tienes que hacer una ceremonia y ofrecer un caldito de pollo a al espíritu, a la naturaleza, él lo va a hacer. Y de acuerdo a su percepción de la realidad, eso va a ser lo que es, eso va a ser lo verdadero, ¿no? Para él, sí. Para él. Pero quizás si llega un psicólogo de la Universidad de la UNAM y lo estudia, para el psicólogo pues, va a ser una persona que pues tiene a lo mejor hasta un trastorno, ¿no? Porque consume plantas que Medicina sagrada. contienen sustancias, ¿no? Y que a lo mejor pues está bajo los efectos de esta sustancia y simplemente es un trastorno psicológico, podría ser, ¿no? Es un ejemplo de cómo el mundo no es para todos lo mismo. Sin embargo, existe la experimentación directa de ese mundo. Cuando ese mundo se experimenta directamente y se evita la interpretación o se evita este filtro que es el yo. Pero el yo es una estructura tan fuerte que es muy difícil de combatir, porque, bueno, no combatir, sino yo quisiera llamarlo, de trabajarlo de tal manera que no confundamos el yo con mi ser. Una cosa es el yo y otra cosa es mi ser total, mi energía, mis células, el cuerpo. Y estas células de mi organismo, están en contacto directo y constante con todos los elementos del universo y de la realidad. Todo el tiempo se están cambiando, están transformándose. Entonces, es ese asunto, ¿no? De la percepción, Muy, Gaby. muy interesante el cómo lo que yo veo es nada más una interpretación de lo que realmente está sucediendo. Y la interpretación que yo le doy a las cosas, pues pienso yo que está con base en mis creencias, en mis vivencias, en mis memorias. Y con base en eso es como yo interpreto la realidad. Sin embargo, pues lo que yo veo desde mi punto de vista, de lo que yo veo no es el mismo punto de vista de
quién está enfrente, quién está al lado, como usted dice, quién está en la sierra, quién está en una gran ciudad o quienes manejan empresas muy, muy grandes de alimentos o una persona que tiene una pequeña granja en su casa. O sea, la realidad o la interpretación de la realidad es completamente, pues no diferente, pues sí diferente para cada uno, pero es su realidad o su interpretación de la realidad. Nosotros desde nuestra trinchera, eh, no sé, siento yo que lo que podríamos hacer es ampliar nuestra visión del mundo. Es correcto. O sea, es cosa de la conciencia, porque al final todo es un proceso de evolución de la conciencia. La conciencia como propiedad experiencial, ¿no? Sí, sí, Del sí. universo. O sea, eh, la conciencia se justifica a sí misma, ¿no? Entonces, cuando yo me hago consciente de mi propio yo, de esta estructura abstracta, es abrir mi conciencia, como hacerme consciente de mi respiración, como hacerme consciente de lo que estoy tomando como alimento, de que es un ser que tiene vida, que contiene vida, por eso lo estoy comiendo, porque de ahí extraigo esa vida, de ahí extraigo esa fuerza de ese ser viviente. Entonces, caer en conciencia, ¿no? De esta integralidad y de esta unión tan estrecha de todo lo que sucede en el universo, pues también es crecer en conciencia, ¿no? El darnos cuenta de cuánto dependo del árbol, cuánto dependo de mi comunidad, cuánto dependo del aire, cuánto dependo del agua. O sea, eso es abrir conciencia y esa conciencia son como corrientes de conciencia que se van abriendo en la humanidad. Entonces, toda la gente piensa y toda la gente siente el calor del sol, toda la gente respira, toda la gente recibe agua, pero la conciencia de eso y de que somos nosotros mismos en toda la expresión cósmica, pues es algo que estamos creando entre toda la humanidad y todos los animales y todas las plantas, ¿no? Somos conciencia y estamos creando más conciencia. Y es un círculo, ¿no? Que pues es la gran sabiduría cósmica universal, que es como subirnos a ese tren de la sabiduría cósmica, de experimentar el mundo tal cual es, soltando un poco estas estructuras abstractas que conforman nuestra personalidad, nuestro yo, nuestra idea del individuo, Del ¿no? Al individuo. final, claro. Esa palabra de individuo, cuando yo la entendí con conciencia, me voló la cabeza, porque la individualidad la entendí como yo como individuo, como una persona, pero con mi dualidad dentro, con mi luz, con mi oscuridad, con mis, ahí con mis recovecos. Entonces, ser un individuo es una persona, pero dentro de ese individuo, la dualidad. Entonces, es interesante entender que sí, todos somos una raza, todos somos seres humanos, pero como individuo eres tú con tu dualidad. Y también esto que está contando, maestro, de el yo. Normalmente cuando nos preguntan o se le pregunta a la gente quién eres, ya filosóficamente, Mm. si la gente no ha tenido esa conciencia de preguntarse quién soy, pues uno responde el nombre y dices, no, bueno, ese es tu nombre. Si te quitaran el nombre, si te vas a otro país, te quitan el nombre, ya no eres tú. No, pues sí sigo siendo yo, ¿no? Nada más me cambiaron el nombre. Eh, Si, y dices, bueno, entonces, ¿quién eres? No, pues soy la hija de Ernesto. Si tu papá ya no está, ¿ya no eres? No, no, sí sigo siendo yo, pues ya no está mi papá, pero sí sigo siendo yo. Y así, con cada pregunta, puede ser un parentesco,
Cuando dices soy la hija de o soy mexicana, no, esa es una nacionalidad. Si te quitan la nacionalidad, ya no eres tú. Ah, caray, no, pues sí sigo siendo yo. Así, no, pues soy licenciada en turismo. Ok, y si por algún motivo ya no eres licenciada o te revocan tu título, ya no eres tú. Ah, caray, no, pues sí sigo siendo yo. Entonces, como ir haciendo esa conciencia de no eres un nombre, no eres una nacionalidad, no eres un número, no eres una estadística, no eres todo lo que has creído que eres. Y al Claro. final, usted me acaba de dar la razón. Al final, ¿quién soy? Soy la conciencia. Soy la conciencia de mis pensamientos o de mis cuerpos. Sí. eh, Y en última instancia somos energía, ¿no? O pero sea, hasta que hacemos esa conciencia, sí. Decía Albert Einstein, ¿no? Energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea, quiere decir que cualquier cosa, la masa, cualquier cosa que tú la aceleres a la velocidad de la luz al cuadrado es energía. energía, Entonces, la luz, por ejemplo, ¿no? Es energía. Hablábamos el otro día de que un átomo en realidad es vacío casi en su 99,9% es vacío el átomo, porque nada más se compone del núcleo, donde está el neutrón, ¿no? Y el protón, él o los electrones que están girando alrededor de ese núcleo. Y todo lo que está en medio de ese espacio donde está girando el electrón, pues es nada. Bueno, no es nada, sino que se llena ese espacio, se llena con luz, con energía luminosa, que hablamos de los neutrinos, ¿no? Que son partículas muy pequeñitas y llenan ese espacio. Entonces, 99,9% de nosotros somos luz, somos energía. El otro 0,1%, o sea, aproximadamente, digo, es un decir, sí, sí, ¿no? sí. No, este, pues está compuesto de la materia atómica, ¿no? Son átomos, átomos de hidrógeno, de oxígeno, de, de todos los elementos que nos conforman. Y esos elementos no tienen vida en sí. O sea, Por sí no nacen solos. ni mueren, son energía, los átomos. Los átomos no es como las células, ¿no? Las células nacen y mueren. Los átomos fueron creados en las explosiones estelares, cuando explota el Big El, Bang, que le el llaman, pues famoso Big surge Bang. una cantidad de energía. El Big Bang es una energía impensable. O sea, dicen los científicos que toda la materia del universo cabía en la cabeza de un alfiler y esa materia explotó. ¡Pum! Y esa explosión generó los átomos y se fueron haciendo nuevos átomos hasta que surge el átomo de hidrógeno. Eso en los procesos estelares, en las estrellas, cuando las estrellas se van formando a raíz de toda esta energía, incluyendo el Sol. Entonces, los átomos de los que estamos hechos provienen de la energía universal, las explosiones estelares, los procesos atómicos estelares, y nosotros somos eso, energía de las estrellas, pero no dicho de una manera romántica, sino Ujú. dicho de una manera física, Científica. científica, atómica, ¿no? Entonces, a ubicarnos en ese asunto, ¿y por qué se organizaron los átomos? Porque tienen un impulso natural hacia la armonía, hacia el equilibrio. Si se juntan dos átomos y a uno le sobra energía y a otro le falta, Se un equilibran. electrón se pasa al otro electrón y se equilibran. Hay relaciones atómicas. Entonces, hay una fuerza que pues, los abuelos de México nombraron el Tloquenahuaque, quiere decir lo que une, lo que acerca, lo que organiza, lo- el que posee lo junto y el que posee lo cerca.
la Mm, fuerza del universo que organiza las cosas, Tloquenahuaque. Entonces, esa es, de acuerdo a nuestra percepción del mundo, o sea, pues hay esa fuerza. Ahora, el mundo, pues lo experimentamos, todo eso lo experimentamos, esa fuerza somos nosotros mismos, lo que organiza, y como bien decías, es una dualidad en todos los sentidos. Es mis dos manos, ¿no? Lo decíamos, ¿no? ujú. Es una dualidad, todo mi organismo. Pero también es una cuestión matemática. Esto de los átomos tiene que ver más con la matemática, que en sí es como el lenguaje del universo, la matemática. Todo tiene un tiempo, un número, un orden, un movimiento, ¿no? Es muy, muy bonito. Y luego, pues Qué también interesante. se está moviendo, así como somos eso nosotros, átomos, pues también el sistema solar tiene ese comportamiento como de los átomos. Hay un núcleo, que es el Sol, y hay elementos que están orbitando ese núcleo de energía, porque el Sol es pura energía, ¿no? Sí, Y esa sí, energía es lo que permite la existencia. Y están girando los planetas. Y de la misma manera está la galaxia generando. Entonces, somos parte de eso. Y los abuelos, los ancestros de México y de toda Mesoamérica lo descubrieron. Este movimiento matemático del cual somos parte. Y percibieron esa unión, esa integralidad, y lo llamaron la venerable mecánica del universo. Intoilhuicatlapalhuastli Olin, la venerable mecánica del universo, de donde surge Teot, la energía que se genera por sí misma, Teot. Y de Teot surge Ometeot, dos energías, la dualidad cósmica que genera la existencia, esa dualidad, Ometeot, Ometecutli, Omecihuat, dos, dos masculino, dos femenino, energía del día, energía de la noche. Entonces, ellos generaron este lenguaje matemático, los abuelitos, las abuelitas, porque eran un pueblo agricultor, un pueblo agrícola, que necesitaba conocer el tiempo para saber cuándo sembrar, cuándo iba a llover, cuándo no había que sembrar, cuándo había que deshiervar, todos los procesos del cultivo del maíz, no solo del maíz, sino de la milpa, que la milpa es el maíz, el frijol, la calabaza, todos los elementos que ellos necesitaban para vivir. Tuvieron que aprender del tiempo y ellos aprendieron que ubicando un punto de referencia en donde se paraban y otro punto de referencia en donde salía el sol o donde se metía, ellos iban ellos descubrieron ese movimiento periódico, ese movimiento matemático, ese ciclo que llegaba la lluvia y después al otro año en el mismo punto de donde el sol se había metido, regresaban las lluvias y empezaron a medir los eclipses y esos escritos, bueno, más bien esos conocimientos ellos los escribieron en libros y lo fueron pasando y esto sucedió 1000 años, 2000 años, 3000 años. De que pasaron esta matemática, que fueron observando y descubriendo cuál era nuestra relación con esa matemática y su sistema lo hicieron vigesimal, tomando en cuenta los dedos del ser humano, su sistema matemático, los 10 dedos de las manos y los 10 dedos de los pies. Y esa fue la base del sistema matemático prehispánico, que es uno de los sistemas matemáticos y astronómicos más precisos que se han creado en la historia de la humanidad y que fueron creados aquí en Mesoamérica. Entonces de ahí viene otra idea del universo, muy diferente a la idea occidental. ujú.
En esta idea que plantean nuestros ancestros, que plantean nuestros pueblos originarios, es una idea de un mundo integrado, un mundo matemáticamente organizado, un mundo cósmico, una relación antropocósmica. Esa es otra concepción diferente a la concepción occidental que tiene que ver más con la concepción del individuo, Ujú. ¿sí? Más con la competencia que con la colaboración. Y bueno, ahí estamos planteando ya un cambio de idea, un cambio de percepción, que como bien decimos, la percepción tiene que ver con la cultura. Entonces, ¿dónde está nuestra cultura? ¿Dónde está nuestra propia forma de ver el mundo? Que es esta forma que se está planteando. Y por eso hablaba un poco en náhuatl, ¿no? Estas palabras. Sí, sí, sí. Tloquenahuaque, la fuerza que junta, la fuerza que une. Ometeot, la energía dual, la energía doble. Teot, la energía que se genera por sí misma. Son conceptos del mundo que nos acercan a otra perspectiva, a otra visión, Sí, y me parece muy ¿no? interesante todo lo que nos está compartiendo porque eh, muchas personas, pues estamos en esa búsqueda de que hay algo más allá de nada más levantarme, ir a trabajar, comer, regresar, descansar, volver a dormir y otra vez volver a ir al trabajo y esa rutina. Y hay mucha gente que algo dentro de su ser le dice, esto no es a lo que viniste, esto no es. em, y empezamos esa búsqueda en religiones, empezamos esa búsqueda como en otras culturas, y me refiero a que muchos buscamos en yoga, buscamos en la ayurveda, buscamos en la medicina china, buscamos no sé, los celtas, buscamos en eh, las tradiciones que tienen los judíos, la cábala. Andamos ahí buscando por todos lados y yo, bueno, yo voy a hablar por mí, por los mexicanos, si se quiere unir algún latinoamericano, nosotros también teníamos esta sabiduría. Bueno, tenemos esta sabiduría, nada más hay que ir a buscar, porque cuando yo empiezo a ver en diferentes culturas, pues llegamos al punto de que todas las culturas tenían los mismos conocimientos, tenían los mismos valores, principios, en este caso de lo que está diciendo, que somos una conciencia mucho más grande, que no somos como el yo individual, sino que somos una conciencia mucho más grande y pues los mexicanos también tenemos esta sabiduría en nuestros pueblos originarios y me da mucho gusto que usted nos pueda como dar esta información, pero más desmenuzadita, más profunda y que pues sí, otra vez, que nos sintamos orgullosos de que esta sabiduría, por eso es que nos hemos estado moviendo algunos, porque como que ya sabemos sin saber. Sí, es muy interesante. Por eso hablábamos de que Mesoamérica, porque bueno, México en sí como país, pues es reciente, ¿no? Te- Tendrá 200 años, no sé, ¿no? Cuando viene la independencia, antes pues fuimos la Nueva España, y antes pues eran muchos pueblos, o sea, la cultura mesoamericana pues llegaba desde el norte, que viene prácticamente desde Canadá hasta el sur, hasta Perú y más allá. Toda la cultura mesoamericana fue muy rica y comenzó los vestigios más antiguos de los que con los que contamos, pues son como de 14.000 años de antigüedad, ¿no? Mm. Vestigios humanos. Entonces, en 14.000 años, quitémosle los 500 que vienen de la conquista para aquí, 13.500 años, pues Ya vi, necesariamente se desarrolla un conocimiento, ¿no? sí, sí, sí. Además, con la peculiaridad de que este continente, la gente de este continente se desarrolló de manera aislada de los otros continentes, a diferencia de Europa, Asia, África, que tuvieron una Tenían, interacción ajá,
constante. De hecho, la humanidad, el Homo sapiens, surge de África, ¿no? Los primeros especímenes de Homo sapiens, porque había muchos homínidos, muchos, eh, el Homo habilis, y, ¿no? De hecho, el Homo sapiens no descubre el fuego, lo descubre el Homo erectus, que es anterior al Homo sapiens, es el que genera el fuego. Antes de que existiéramos nosotros como Homo Ujú. sapiens, se descubre el fuego. Y eso permite a la humanidad sobrevivir la época de glaciación, ¿no? O las épocas de glaciación, el Sí. frío. Entonces, al final, pues es todo un asunto en Mesoamérica que se ha ignorado, que pareciera que aquí no había civilización, y es incorrecto, es incorrecto. Aquí en Mesoamérica, que incluye, por ejemplo, los mayas, pues abarcan el territorio hacia Guatemala, Belice, ¿no? Y más, Honduras, todo eso era maya, desde Quintana Roo, Chiapas, pero también hacia el norte, pues también estaban muchos pueblos. Hasta la fecha siguen sobreviviendo estos pueblos, ¿no? Pero lo más digamos, la cumbre de la civilización o de las civilizaciones se da en el centro, que es entre, digamos, la Sierra Huasteca, la Sierra Alta de Querétaro, de por ahí de Colima, ¿no? Para abajo, hasta la selva. Ahí se da la concentración de muchas, muchas, muchas culturas y muchas grandes ciudades. En una época se les llamó la Tolán, refiriéndose a Tulán. Tulán refiriéndose a un lugar donde hay muchos tules, quiere decir donde hay una laguna, donde hay agua, fue sinónimo de ciudad. Ujú. Como anteriormente en agua se dice Inatlintepet, en el agua y en el cerro, quiere decir el pueblo, donde hay un pueblo. Si yo digo en el agua y en el cerro, estoy diciendo es un pueblo. Y un pueblo. Un pueblo, Inatlintepet, o en algunas variantes modernas, Altepetl, se dice a un pueblo. Y de la misma manera, para decir ciudad, se decía Tulán, donde hay tules, Tulán. Entonces, por eso Tula es una ciudad en Hidalgo, que son restos arqueológicos, y Teotihuacán era una Tulán, y Tenochtitlán era una Tulán, Tulán Tenochtitlán, Tulán Teotihuacán, ¿no? O Xicotitlán. Son ciudades, entonces llegó a haber ciudades grandes en la época clásica. Hay un periodo de nuestra historia que es del año 300 después de Cristo al año 900 después de Cristo que se conoce como el periodo clásico. Y este periodo es donde florecieron todas estas ciudades, como Teotihuacán, como Xochicalco, como Cholula, como El Tajín, como Chichen Itzá, como Monte Albán, como, híjole, la verdad, infinidad, Palenque, Uxmal, Yaxchilán, Bonampak, Cobá, o sea, era una red impresionante, estaba lleno, lleno, lleno de ciudades por todos lados, y había una red de caminos, y había intercambios, y había astrónomos, y había arqueólogos, y había médicos, y había un sistema de gobierno que nos han dicho que era teocrático, pero en realidad era un sistema. Por ejemplo, en Tenochtitlán encontramos claramente el sistema de Calpulli. Calpulli es un sistema donde cada unidad familiar tiene tierra y es autónoma, autárquica, autosuficiente. Autárquica quiere decir que se gobierna a sí misma. Autónoma y autosuficiente que tiene su propio alimento, Lo producen ellos y ellos. independiente. Ujú. Ellos solos, o sea, ellos solo se gobiernan, ellos solo se nutren, ellos solos tienen, pero son confederables. Se hacen confederación con otros calpulis y entonces se forman las grandes ciudades a través de estas organizaciones familiares, porque son calpulis, quiere decir, puede querer decir dos cosas.
la casa grande de Cali Casa, Paul Grande, o Calpoli de la casa que está censada, que está anotada en el papel Registro. oficial, Ujú. ¿no? Que había. Entonces eran grandes estructuras, pero que no estaban enfocadas tanto como sobre todo en el periodo clásico, se enfocaron mucho en el desarrollo de la conciencia. En Teotihuacán, en todas estas ciudades que mencionamos y muchas otras, el trabajo era sobre todo esta relación entre el universo y el ser humano y cómo tener el orden, porque eran sociedades agrícolas, reitero, que dependían del maíz y dependían de la milpa. Entonces, todo el tiempo era, más bien, en todo momento estaban pendientes del tiempo y eso hacía que se moviera su vida alrededor del fuego. Todas las ciudades tenían un fuego. Y ese era el trabajo de preservar ese fuego como el centro de la comunidad, ¿no? Como el centro del... Es muy bonito, es muy interesante, porque esto es algo que se está redescubriendo, porque sí, hubo la idea de que Europa, en esta idea que ellos tienen eurocéntrica, pues vino a traer la civilización, y no es verdad. No, 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 y ahora pues porque sí, por mucho tiempo sí se creía esa idea, hasta nosotros mismos nos creíamos esa idea. Sin embargo, pues han estado surgiendo personas eh, que nos cuentan, ¿saben qué? Que así no fueron las cosas. Y me llama mucho la atención que los cuatro elementos estaban involucrados siempre en esas culturas. La tierra era lo principal, estar observando esas temporalidades de sembrar, de cosechar, y también dice usted, estaban alrededor del fuego, esperando las lluvias, que también son parte de esa temporalidad que ellos estaban cuidando. Y pues por ahí yo conozco el éter, el espacio, o donde está pues sí, la sabiduría. eh, Me imagino que ellos conectaban con esa sabiduría universal, que era también de donde les llegaba información para ellos también seguir con esa evolución social. Nos, Seguro. Sí, era bueno, en la época clásica se desarrolla el concepto de la serpiente emplumada, refiriéndose a esa inteligencia cósmica, refiriéndose a esa conexión entre lo terrestre y lo celeste, a esta eh, idea de la sabiduría cósmica a la que te refieres, ¿no? Y el número 4, como en este lenguaje matemático que manejaban en las culturas prehispánicas, tan presente en su vida cotidiana, el 4 era un número muy importante. Eh, eh, por- Tenemos cuatro extremidades, ¿no? Pero más allá de eso, ellos determinaron el espacio en cuatro, lo norte, percibieron sur. el espacio en cuatro, los cuatro rumbos del mundo, ¿no? Donde sale el sol, luego el sur, luego el poniente, luego el norte, y lo llamaron el cuatro movimiento a esta idea, Nahui Olin, cuatro movimiento, y en esa idea del Nahui Olin, caben muchos conceptos como la vida y la muerte. O sea, el Nahui Olin es un círculo, eso es el tiempo. Para empezar, es el tiempo que gira circularmente, ¿no? Sí, no, que no es lineal No es lineal. como lo No tiene creemos, un principio y un fin, ¿no? es circular. Es circular y cíclico, cíclico. Esa es una idea. Luego la vida y la muerte, ¿no? Como un giro también, donde una parte se va transformando la vida en muerte, pero la muerte en vida también, ¿no? La vida surge de la muerte y sin vida, Exacto, pues, y es un ¿no? concepto que no toda la gente quiere entender o puede entender
hasta que hay un momento catártico que lo entiendes y dices: "Oh, okey, ya entendí este proceso de vida y muerte, que es algo natural, pero a veces nos cuesta entenderlo o aceptarlo", ¿verdad? Pero Sí, me sí, parece muy lindo como lo dice, sí, la muerte es un nuevo comienzo, es vida nuevamente. claro. La muerte es el campo donde florece la vida, así como la oscuridad es el nicho de la luz, ¿no? Son la misma cosa, ¿no? Es más, no se separan una de la otra. Todos los días comemos muerte, comemos vida, ¿no? Todos los días tenemos que matar un animalito o una planta para poder vivir. Todos los días, todos los días. Así nosotros vamos a alimentar también a nosotros mismos. Es que esta idea de que estamos separados No, es falsa, porque a la hora que yo estoy comiéndome una zanahoria, yo me estoy haciendo también uno con esa zanahoria y esa zanahoria se está haciendo una conmigo. Esos átomos, esas partículas, esas células, ¿no? Esa fuerza, esa energía, que al final estos cuatro elementos que hablas, pues igual, este Nahui Olin, la fuerza del sol, ¿no? Que la zanahoria recibe y convierte en energía, en vida. La fuerza de la tierra que la zanahoria extrae, ¿no? La fuerza del agua y el mismo aire, ¿no? O sea, sin esas fuerzas la zanahoria no podría vivir. Y si la zanahoria no vive, pues nosotros tampoco, ¿no? Y así, esa es una idea que poco a poco estamos reaprendiendo, porque es algo que ya siempre se ha sabido, ¿no? Y que ya está en nuestro ser, nada pero más hay estamos que tan llenos, recordarlo. ¿no? Sí, nos han llenado de información y nos han llenado de manipulación, porque también esto es, recordemos que es un universo predatorio. O sea, yo tengo que comer muerte y tengo que sacar la energía de algún lado, ¿no? Pero el ser humano llega hasta el tope de la cadena alimenticia, y ya no tiene depredador. Y Y entonces el ser humano se vuelve el depredador del propio ser el humano. propio ser humano. Y entonces hay unos grupos de humanos que han tratado y lo logran de someter a otros seres humanos para utilizar esa energía como poder. Uy, ya estamos entrando en temas más Sí, porque de ahí viene también la enfermedad, ¿no? O sea, Sí, el desequilibrio también viene de una especie de distorsión de la realidad, donde lo que interesa es tener yo el poder en lugar de ser parte de ese poder vivir, de ese poder existir, de ese poder desarrollarnos y poder sobrevivir, porque también si seguimos por un camino egoísta, un camino cerrado, un camino inconsciente, pues nos vamos a extinguir nosotros y muchas especies dentro de la Tierra y no pasaría nada en el universo, ¿eh? O no lo sé, pero somos muy pequeños también, desde el punto de vista cósmico, ¿no? cósmico. Ujú. Ay, maestro, muy interesante todo lo que nos ha contado. Y me da gusto poder haber escuchado todo lo que nos dice, porque, pues, yo voy a confesar que sí, si bien yo sé que hay algo mucho más grande, a veces no lo hago tan consciente como usted lo acaba de hacer ahorita, con todas estas palabras, con todas esas frases de nosotros, de los mexicanos o de Latinoamérica, para reforzar que en realidad es mucho más allá, más profundo que nada más pensar en mí, en mi alimentación y ya. No, hay algo mucho más profundo y esta charla pues nos ha ampliado más esa conciencia. Muchas, muchas gracias, maestro Manlio.
No, pues un gusto, un placer siempre estar aquí contigo, Gaby, y compartiendo con nuestros amigos que nos observan, nuestras amigas, pues siempre es muy grato y aprender también si se puede empezar a armar un diálogo circular y la gente quiere, ya una vez que vean el video, porque esto se queda por ahí, Sí, sí, ¿no? lo estoy subiendo a YouTube y lo estoy subiendo en Facebook y esta vez no les avisé porque como nada más lo contacté a usted ayer en la noche, pues ya no les avisé, pero sí, la idea es de que se pueda formar un grupo para que le hagan preguntas al maestro, porque a mí se me pueden ir, yo me emociono en lo que está diciendo y se me van las preguntas que podríamos compartir, pero también esto me permite que usted hable y nos comparta lo que sea que nos tenga que compartir. Entonces, vamos a que me dejen su mensaje las personas que se quieran unir al próximo Zoom y les enviamos el link para que le puedan hacer preguntas al maestro. Nada más vamos a ver qué días vamos a dejar, si vamos a dejar los martes, si vamos a dejar los miércoles o pues a veces vamos a tener cosas que hacer, pero sí vamos a procurar hacer una videollamada. Claro, claro, con un gran gusto y pues que sepa la gente que estamos transmitiendo una vez a la semana y que ahí queda el video tanto en tus redes sociales, donde tú lo estás subiendo. Yo también lo subo en la revista cultural El Chicaguazo, que es una revista que está en Facebook, la pueden buscar por Chicaguazo Nahui Olin, con K y con W, con Z, Chicaguazo. Se las voy Y a poner en el comentario, en el primer comentario, ahí les pongo, o en claro, el título, ahí les pongo su página. con gusto y pues los invitamos también a los talleres, a los cursos que estamos dando. Ahorita estamos con el curso de los miércoles a las 8 de la noche, hora de Chicago, 7 de la noche, hora de México. Y pues aquí estaremos platicando bien a gusto con Gaby todo el tiempo que así lo Sí, deseen. también voy a poner ahí la información del maestro Manlio y si alguien desea clases particulares o asesoría particular sobre su alimentación o sobre, no sé, no sé qué talleres tenga, maestro. Estamos enfocados en la medicina integral, que normalmente, les recuerdo, manejamos estos 6 puntos, que es medicación, que tiene que ver con las plantas medicinales, ejercicio físico, estado emocional, nutrición, descanso y sudoración, que incluye los temas del temazcal y diferentes terapias tradicionales. Entonces es una visión de medicina integral y en eso estamos trabajando, dando talleres, dando cursos, consultas y conversando con la gente con mucho gusto. Perfecto. Pues muchas gracias, maestro Manlio. De verdad le agradezco este tiempo, su sabiduría que nos comparta y a las personas que realmente estén interesadas, mándenme un mensaje para incorporarlos en el próximo video y puedan hacerle preguntas al maestro Manlio. Y pues vamos a dejar aquí esta transmisión. Nos vemos la próxima semana. ¿Le parece, maestro? Claro que sí, con mucho gusto y un abrazo afectuoso. Gracias, hasta luego, Hasta bye. luego, bye.